Historia real. El horripilante caso de la casa que nunca quedaba vacía. 1907, Minas Gerais. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real, el horripilante caso de la casa que nunca quedaba vacía. 1907, Minas Gerais. Capítulo 1. San Juan del Rey y la casa de la calle del Sacramento. En el año de 1907, cuando Brasil, bajo la presidencia de Afonso Pena, experimentaba los últimos años de la llamada República Velha, cuando el ciclo del café había reemplazado al oro como motor económico, pero las antiguas ciudades mineras de Minas Gerais permanecían como testimonios preservados de riqueza colonial que se había desvanecido siglos atrás. La ciudad de San Juan del Rey existía en estado peculiar, de suspensión temporal, donde el pasado minero parecía más real que el presente republicano, donde fantasmas de bandeirantes y esclavos muertos en túneles profundos parecían caminar junto a vivos en calles empedradas que habían sido trazadas cuando Brasil aún era colonia de Portugal. San Juan del Rey era ciudad de arquitectura colonial espléndida, construida literalmente sobre oro extraído de tierra circundante durante siglo XVIII. Sus iglesias barrocas con fachadas de piedra sabán tallada por artesanos, cuyas habilidades habían muerto con ellos, sus casas de 2 y 3 pisos con balcones de hierro forjado y techos de tejas curvas, sus puentes de piedra sobre el río das Mortes, que había dado nombre a la región después de batalla colonial, todo testimoniaba época cuando oro fluía tan abundantemente que ciudad había sido una de las más ricas de toda América portuguesa. Pero para 1907, el oro se había agotado hacía más de un siglo. Las minas estaban abandonadas, túneles colapsados o inundados, equipos oxidados. La población había declinado de su pico de 30.000 durante auge minero a aproximadamente 15.000, mayoría descendientes de esclavos africanos traídos para trabajar minas, mezclados con portugueses empobrecidos cuyas familias habían perdido fortunas cuando vetas se agotaron. Era ciudad de melancolía profunda, de edificios magníficos cayendo gradualmente en decadencia, de fuentes coloniales cuya agua ya no fluía, de plazas donde hierba crecía entre adoquines que habían sido pulidos por pasos de miles durante siglos. Era ciudad que vivía de memorias de grandeza pasada, mientras presente ofrecía poco excepto pobreza digna y lento deterioro. El clima de San Juan del Rey era de altitud, ciudad construida en colinas de Serra de San José a aproximadamente 1.000 metros sobre nivel del mar. Inviernos eran fríos y secos, con neblinas densas que descendían sobre ciudad en madrugadas, envolviendo edificios en blanco fantasmal que hacía difícil ver más allá de pocos metros. Veranos traían lluvias torrenciales que inundaban calles estrechas, convirtiendo sus inclinaciones pronunciadas en ríos temporales. Y había cualidad en el aire de San Juan del Rey, algo que residentes sentían pero raramente articulaban.
sensación de que ciudad estaba poblada tanto por muertos como por vivos, que siglos de muerte en minas, de esclavos azotados hasta morir, de enfermedades que habían barrido barrios enteros durante epidemias coloniales, habían dejado marca en lugar que persistía más allá de generaciones. En este contexto de ciudad colonial decadente, poblada por fantasmas de pasado minero, existía en Rua do Sacramento, calle empinada que ascendía desde centro hacia colinas circundantes, casa que se había convertido en fuente de terror y fascinación para residentes de San Juan del Rey. La casa había sido construida en 1732 por don Manuel da Costa Ataide, comerciante portugués que había hecho fortuna vendiendo provisiones a mineros. Era estructura de 3 pisos construida en piedra y argamasa, con fachada pintada en amarillo colonial que para 1907 se había desvanecido a tono casi blanco, con ventanas grandes protegidas por rejas de hierro forjado en patrón de volutas barrocas, con puerta principal de madera maciza, tallada con símbolos religiosos, ahora apenas visibles bajo capas de pintura descascarada. El diseño seguía patrón típico de casas coloniales mineras ricas. Planta baja con talleres y depósitos, segundo piso con salas formales para recibir visitas y conducir negocios, tercer piso con dormitorios y espacios privados de familia. Patio interno pequeño en centro proporcionaba luz y ventilación. Techo de tejas curvas se elevaba pronunciadamente para permitir que lluvia drenara rápidamente. Don Manuel había vivido en casa durante 23 años, criando familia de 8 hijos, administrando negocios exitosos. Había muerto en 1755 de fiebre que médicos no pudieron curar, dejando propiedad a hijo mayor Joaquim da Costa Ataide. Durante el siguiente siglo y medio, casa había pasado por múltiples propietarios a través de herencia, venta, confiscación por deudas. Había albergado familias numerosas durante auge minero, después familias cada vez más pequeñas a medida que fortuna de ciudad declinaba. Para 1880, casa estaba dividida en múltiples habitaciones alquiladas a familias pobres. Su grandeza original, oscurecida por décadas de negligencia y modificaciones improvisadas. Y después, en 1883, algo había sucedido que cambió naturaleza de la casa de manera que nadie podía explicar completamente, pero que todos podían sentir. Los últimos propietarios registrados de casa completa, no solo habitaciones individuales, fueron familia Tavares. Don Antonio Tavares, comerciante de 52 años, su esposa dona Elizabeth de 48, y sus 3 hijos adultos jóvenes. Habían comprado propiedad en 1882, planeando restaurarla a su gloria original, operando parte como residencia familiar y parte como pensión para viajeros. La familia se mudó a la casa en enero de 1883. Durante primeros meses todo parecía normal. Realizaron reparaciones básicas, limpiaron habitaciones que habían estado abandonadas, comenzaron lentamente proceso de restauración. Pero en julio de 1883, vecinos comenzaron a notar comportamientos extraños de familia Tavares. Se volvieron retraídos, raramente saliendo de casa. Cuando salían, parecían nerviosos, constantemente mirando sobre hombros, hablando en susurros. Los hijos dejaron empleos que habían tenido. Dona Elizabeth dejó de asistir a misa, ruptura significativa en Sociedad Católica Devota de San Juan del Rey. Y vecinos comenzaron a escuchar sonidos viniendo de casa durante noches, gritos, golpes, voces múltiples, argumentando en tono que sonaba casi histérico. En octubre de 1883, don Antonio fue encontrado muerto en su cama. Causa oficial fue listada como paro cardíaco. Pero médico que examinó cuerpo privadamente comentó a conocidos que expresión de rostro de don Antonio,
sugería que había muerto en estado de terror absoluto, ojos abiertos y desorbitados, boca congelada en grito silencioso. 3 semanas después, dona Elizabeth murió, oficialmente de ataque apoplético. Pero nuevamente, expresión facial sugería muerte precedida por terror extremo. Los 3 hijos, ahora huérfanos, intentaron continuar viviendo en casa, pero duraron apenas un mes antes de abandonarla precipitadamente en medio de noche de noviembre, dejando todas posesiones, huyendo solo con ropa que llevaban puesta. Cuando fueron localizados días después en pueblo vecino de Tiradentes, se negaron absolutamente a discutir por qué habían huido. Se negaron a regresar incluso para recuperar pertenencias, eventualmente abandonando completamente sus derechos sobre propiedad. La casa quedó vacía, oficialmente. Pero vecinos inmediatamente comenzaron a reportar fenómenos que harían que casa adquiriera reputación que persistiría durante décadas. La casa nunca parecía realmente vacía. Luces eran vistas en ventanas durante noches, moviéndose de habitación a habitación como si alguien caminara con vela. Sonidos de actividad doméstica podían ser escuchados, pasos, puertas abriéndose y cerrándose, ocasionalmente música, como si alguien tocara instrumento. Y humo era visto saliendo de chimenea, como si fuegos estuvieran siendo encendidos, aunque nadie vivía allí. Autoridades municipales investigaron múltiples veces. Policía entró a casa, inspeccionó cada habitación. Nunca encontró evidencia de ocupantes. Aseguraron todas puertas y ventanas con candados, pero fenómenos continuaban. Y hubo aquellos que intentaron vivir en casa después de familia Tavares. Entre 1884 y 1907 hubo 10 intentos documentados de nuevos ocupantes. Algunos duraron días, otros semanas. Uno duró casi 3 meses. Pero todos eventualmente huían, reportando experiencias que variaban en detalles, pero que compartían elementos comunes. Sensación de ser constantemente observados, sonidos que no tenían fuente identificable, objetos que se movían sin explicación, y sobre todo, sensación abrumadora de que casa estaba habitada por algo que no era humano o que era humano pero no vivo. Y después estaban los incendios. 4 veces entre 1884 y 1906, casa había sido escenario de incendios que comenzaban sin causa aparente, ardían intensamente durante horas, pero nunca consumían completamente estructura, siempre extinguiéndose antes de destrucción total, como si algo controlara las llamas deliberadamente. Para 1907, casa en Rúa do Sacramento era conocida por todos en San Juan del Rey como a casa que nunca fica vacía, la casa que nunca quedaba vacía. Era evitada, temida, objeto de historias que madres contaban para asustar a niños desobedientes. Y era en este año, 1907, cuando eventos alcanzarían culminación que forzaría finalmente investigación oficial completa, revelación parcial de verdades terribles y decisión que sellaría destino de casa de manera que persistiría hasta presente. Capítulo 2. Los ocupantes malditos y sus destinos. Durante los 24 años, entre 1883, cuando familia Tavares huyó, y 1907, cuando eventos alcanzarían su clímax, hubo 10 intentos documentados de ocupar la casa en Rúa do Sacramento. Cada intento terminó en tragedia, locura o huida precipitada, y cada uno agregó capas adicionales al misterio de qué exactamente habitaba aquella casa. El primero fue don Jacinto Pereira, comerciante viudo de 60 años, quien en enero de 1884 compró casa en subasta pública por precio que era fracción de su valor real. Vecinos le advirtieron sobre reputación de casa,
Pero don Jacinto era hombre pragmático quien descartaba supersticiones como ignorancia de clases bajas sin educación. Se mudó con sirviente, mujer mayor, llamada Benedita, quien había trabajado para él durante 20 años. Durante primeras 2 semanas, reportó que todo era normal, excepto que casa era excesivamente fría, incluso durante días calurosos de verano. Pero en tercera semana comenzó a cambiar. Benedita reportó escuchar voces durante noches, conversaciones en portugués antiguo que no podía entender completamente. Don Jacinto descartó esto como imaginación de mujer supersticiosa. Después comenzó a ver figuras, sombras que se movían en periferia de visión, formas humanas que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente, y olores, sulfuro, carne quemada, ocasionalmente perfume dulce que asociaba con cuerpos en descomposición. Don Jacinto duró exactamente 30 días en casa. En noche del 30, Benedita fue despertada por sus gritos. Corrió a su habitación y lo encontró sentado en cama, ojos fijos en esquina del cuarto, temblando violentamente. «Ellos están aquí», susurraba repetidamente. «Todos ellos, los muertos de las minas, los esclavos, quieren que los vea, quieren que sepa lo que se hizo». Don Jacinto fue removido de casa en estado de shock nervioso. Pasó sus últimos 3 años en asilo para enfermos mentales en Barbacena, nunca recuperando completamente su cordura, muriendo en 1887, aún murmurando sobre los muertos de las minas. La segunda fue familia Silva en 1885. Hombre, esposa, 4 niños pequeños. Eran pobres, desesperados por vivienda asequible, dispuestos a ignorar advertencias sobre casa maldita. Duraron 3 semanas. Durante este tiempo, los niños reportaron ver niños tristes en casa, figuras de niños esclavos que jugaban en patios y después desaparecían. Los padres inicialmente descartaron esto como imaginación infantil, pero después los niños comenzaron a enfermarse uno por uno con fiebre que médicos no podían explicar. Y madre, dona Carla, comenzó a tener sueños terribles, donde veía cómo casa había sido construida. Esclavos muriendo durante construcción, sus cuerpos enterrados en cimientos, sus espíritus atrapados en estructura. Cuando cuarto niño enfermó gravemente con fiebre que parecía estar quemándolo desde adentro, familia huyó. Los niños se recuperaron milagrosamente apenas salieron de casa. Familia nunca regresó. El tercero fue don Miguel Cardoso, ingeniero de minas de 35 años, quien llegó a São Juan del Rey en 1888 para evaluar posibilidad de reabrir minas antiguas usando técnicas modernas. Era hombre educado en Europa, escéptico de supersticiones. Alquiló habitaciones en casa en Rua do Sacramento, planeando quedarse 6 meses mientras conducía estudios geológicos. Vecinos intentaron advertirle, pero él rechazó sus preocupaciones con arrogancia de hombre educado, confrontando ignorancia provincial. Durante primeros 2 meses mantuvo diario detallado de sus estudios. Entradas eran técnicas, profesionales. Pero comenzando en tercer mes, tono de entradas cambió. Marzo 15. Ruidos extraños durante la noche, como herramientas mineras golpeando piedra. Debe ser imaginación exacerbada por mi trabajo en las minas abandonadas. Marzo 22. Los ruidos continúan. Ahora incluyen voces, cantos en lenguas africanas. No puedo ser imaginación. Hay algo en esta casa. Marzo 28. Vi figura en corredor. Hombre africano, desnudo de cintura para arriba, con marcas en espalda como de azotes. Desapareció cuando encendí lámpara. Estoy volviéndome loco, o hay verdad en historias sobre esta casa. Abril 3. Ya no puedo dormir. Cada noche escucho gritos, como si alguien estuviera siendo torturado. He investigado, nunca encuentro fuente. La casa está jugando con mi mente.
Abril 7. Entiendo ahora. Esta casa fue construida con oro manchado de sangre. Los esclavos que murieron extrayendo el oro, que murieron construyendo la casa, nunca fueron liberados. Sus espíritus permanecen atrapados en paredes que ayudaron a construir con su sufrimiento. La última entrada fue abril 10. No puedo continuar. Me voy esta noche. Si alguien lee esto, no se queden en esta casa. Los muertos no perdonan. Don Miguel fue encontrado colgando de viga en su habitación en mañana del 11 de abril. Suicidio fue veredicto oficial. Pero quienes encontraron cuerpo reportaron que expresión de su rostro no era de paz ni desesperación, sino de terror absoluto, como si hubiera visto algo tan horrible que muerte había parecido preferible. El cuarto fue dona Amelia Santos, viuda de 53 años, quien en 1891 decidió abrir pensión para señoritas respetables en casa. Había sido propietaria exitosa de negocios similar en Ouro Preto. Tenía reputación de ser mujer práctica, devota, incapaz de ser intimidada por supersticiones. Renovó casa extensivamente, gastando recursos considerables en reparaciones y decoración. Abrió pensión en mayo con 3 inquilinas, 2 maestras jóvenes y viuda mayor. Durante primeras 6 semanas, todo pareció funcionar bien. Dona Amelia escribía cartas optimistas a familiares sobre éxito de su empresa. Pero en julio, las inquilinas comenzaron a reportar disturbios. Una de maestras, señorita Clara, reportó ser despertada noche tras noche por sensación de que alguien estaba sentado en borde de su cama. Cuando encendía vela, no había nadie, pero indentación en colchón permanecía como si cuerpo invisible aún estuviera allí. La otra maestra, señorita Rosa, reportó ver figura de mujer africana en cocina, preparando comida como si aún fuera esclava doméstica siglos después de abolición que había ocurrido apenas 3 años antes en 1888. Y viuda mayor, dona Francisca, reportó escuchar llanto de bebé viniendo de paredes, como si niño estuviera encerrado dentro de mampostería. Dona Amelia intentó calmar a sus inquilinas, atribuyendo experiencias a nervios y imaginación. Pero después ella misma comenzó a experimentar fenómenos, objetos moviéndose de lugares donde sabía que los había dejado, puertas que se cerraban solas y, sobre todo, sensación constante de ser observada por ojos hostiles. En agosto, primera inquilina se fue, después segunda, después tercera. Y en septiembre, dona Amelia misma admitió derrota. Cerró pensión, vendió casa a precio de desesperación, regresó a Ouro Preto. Nunca habló públicamente sobre su experiencia, pero cartas privadas a hermana revelaron que había visto cosas en aquella casa que habían destruido su fe en mundo racional y ordenado. Los intentos quinto, sexto y séptimo fueron similares. Ocupantes que llegaban con esperanzas o desesperación, que duraban semanas o meses, que eventualmente huían reportando variaciones sobre mismos temas, presencias invisibles, voces de muertos, sensación de estar atrapados en lugar donde pasado y presente coexistían de manera imposible. El octavo intento fue particularmente trágico. En 1903, joven pareja recién casada, Luis y María Fernández, ambos de 23 años, alquilaron casa completa con planes de comenzar familia allí. Duraron casi 3 meses, periodo más largo que cualquier ocupante desde familia Tavares. Pero en tercer mes, María quedó embarazada, y inmediatamente después, fenómenos se intensificaron dramáticamente. María comenzó a tener sueños donde veía mujeres esclavas dando a luz en condiciones terribles, bebés muriendo por negligencia o siendo vendidos separados de madres. Despertaba gritando, marcas apareciendo en su cuerpo como si hubiera sido azotada, aunque nadie la había tocado. Luis, intentando proteger a su esposa,
confrontó lo que fuera que habitaba casa, gritó a paredes vacías, desafiando presencias invisibles, exigiendo que dejaran en paz a su esposa. Aquella noche fue atacado. Algo invisible lo arrojó escaleras abajo, rompiéndole pierna en 3 lugares. Y mientras yacía en base de escaleras, juró que escuchó voz susurrar en portugués antiguo. Este lugar fue construido con sangre de nuestros hijos. Sus hijos no son bienvenidos aquí. Pareja huyó inmediatamente. María dio a luz 6 meses después a niña saludable, pero nunca pudo hablar sobre su tiempo en casa sin comenzar a llorar incontrolablemente. El 9º intento fue en 1905, cuando grupo de estudiantes universitarios de Belo Horizonte, ciudad capital nueva de Minas Gerais, decidió pasar fin de semana en casa como tipo de apuesta, probando coraje contra supersticiones locales. Eran 5 jóvenes de 20 años, educados, racionalistas, seguros de que historias sobre casa eran exageraciones de provincianos supersticiosos. Llegaron viernes por tarde con provisiones y lámparas de queroseno. Planeaban quedarse hasta domingo por tarde. Para viernes noche, 2 habían huido. Para sábado mañana, otros 2 se habían ido. Solo uno, Juan Batista, permaneció, determinado a demostrar que no había nada sobrenatural en casa. Fue encontrado domingo por mañana por vecinos preocupados, sentado en esquina de habitación del 3er piso, rodeado de papeles cubiertos con escritura frenética. Había llenado docenas de páginas con nombres, centenares de nombres, todos escritos repetidamente: Kwame, Abena, Kofi, Adwoa, nombres africanos de esclavos que habían trabajado minas, que habían construido casa, que habían muerto sin ser recordados o llorados. Juan fue hospitalizado con colapso nervioso. Cuando se recuperó suficientemente para hablar, explicó que había sido forzado por presencias en casa a escribir nombres, que voces le habían dictado cada nombre, exigiendo que fueran finalmente reconocidos, que fueran recordados después de siglo de olvido. Nunca completó sus estudios universitarios. Pasó resto de vida trabajando en oficina de registros en Belo Horizonte, investigando obsesivamente registros de esclavitud colonial, intentando documentar nombres y vidas de aquellos cuyas voces había escuchado en aquella casa. Y el 10º intento, el último, antes de eventos de 1907, fue Padre Agostinho Ribeiro, sacerdote de 42 años, quien en 1906 solicitó permiso de obispado para realizar exorcismo completo de casa. Creía que fenómenos reportados eran resultado de posesión demoníaca, que casa requería liberación espiritual formal. Obispado concedió permiso reluctante. Padre Agostinho entró a casa solo en octubre de 1906, armado con agua bendita, crucifijo y ritual de exorcismo. Planeaba pasar 3 días en oración y ritual. Fue encontrado en mañana del 2º día, inconsciente en piso de capilla improvisada que había establecido en sala principal. Cuando recobró conciencia, reportó que había confrontado no demonios, sino almas en pena, espíritus de aquellos que habían sufrido y muerto durante construcción y operación de casa durante siglo colonial. No son malvados, explicó a obispo. Son torturados, atrapados en ciclo de sufrimiento que se repite eternamente. La casa misma es prisión, construida con su sangre, mantenida por su dolor. Exorcismo no puede liberarlos porque no son demonios. Son víctimas que se han convertido en verdugos de cualquiera que intente olvidar lo que se hizo aquí. Padre Agostinho nunca regresó a casa, y su reporte al obispado fue sellado, considerado demasiado perturbador para revelación pública. Para principios de 1907, Casa en Rua do Sacramento había derrotado a todos quienes intentaron habitarla. Permanecía oficialmente vacía, pero nunca realmente deshabitada, hogar de algo que no podía ser expulsado, exorcizado o ignorado.
Y era en este año cuando eventos finales se desarrollarían, forzando confrontación que revelaría parcialmente verdades sobre qué había sucedido en aquella casa y por qué nunca podía realmente quedar vacía. Capítulo 3. Los incendios y la investigación. Durante los 24 años de reputación maldita de casa, había habido 4 incendios mayores, cada uno inexplicable en origen, cada uno controlado de maneras que desafiaban lógica normal de cómo fuegos se comportaban. El primero había ocurrido en diciembre de 1885. Vecinos vieron humo saliendo de ventanas del tercer piso aproximadamente a medianoche. Bomberos voluntarios de San Juan del Rey respondieron encontrando fuego intenso que había consumido completamente habitaciones del piso superior. Pero fuego se había detenido exactamente en límite entre segundo y tercer piso, como si barrera invisible evitara que descendiera. Y cuando fue extinguido, investigación no pudo determinar cómo había comenzado. No había lámparas encendidas en tercer piso, no había evidencia de rayos, no había explicación racional. El segundo incendio fue en junio de 1890. Esta vez comenzó en planta baja, en lo que había sido taller durante época colonial. Nuevamente, ardió intensamente, pero se contuvo en límites específicos, no extendiéndose más allá de habitaciones donde había comenzado. El tercero fue en abril de 1897, comenzando en patio interno. Y cuarto fue en enero de 1902, en habitaciones que habían sido cuartos de esclavos durante época colonial. Cada incendio mostraba mismo patrón: intensidad extrema dentro de área limitada, autocontención que evitaba destrucción total, ausencia de causa identificable. Y vecinos notaban otro patrón. Cada incendio parecía ocurrir en áreas donde durante época colonial había habido sufrimiento particular de esclavos. Tercer piso había sido castigo para esclavos desobedientes. Planta baja había sido donde herramientas de tortura eran almacenadas. Patio había sido donde azotes eran administrados. Cuartos de esclavos habían sido lugares de hacinamiento y muerte por enfermedad. Era como si fuegos estuvieran purificando selectivamente lugares donde peores horrores habían ocurrido, pero nunca completamente destruyendo estructura, porque estructura misma era tanto prisión como monumento a sufrimiento. Para 1907, autoridades municipales estaban bajo presión creciente de residentes para hacer algo definitivo sobre casa. Era peligro de fuego, era reducción de valores de propiedades circundantes, era vergüenza para ciudad que se intentaba modernizar bajo Nueva República. En febrero de 1907, alcalde de San Juan del Rey, don Carlos Augusto Teixeira, ordenó investigación oficial completa de casa y sus fenómenos reportados. Comisión fue formada incluyendo delegado de policía don Sebastián Moreira, ingeniero municipal don Pedro Álvarez y cronista local señor Tadeu Fonseca, quien tenía acceso a archivos históricos y registros coloniales. La comisión comenzó trabajo en marzo, compilando testimonios de todos quienes habían intentado vivir en casa, examinando registros de propiedad, estudiando planos arquitectónicos, investigando historia de edificio desde su construcción. Lo que descubrieron fue perturbador incluso para estándares de época colonial brutal. Casa había sido construida en 1732 por don Manuel da Costa Ataíde, usando cuadrilla de 50 esclavos africanos. Durante construcción de 3 años, 14 esclavos habían muerto, algunos en accidentes, otros de enfermedades, al menos 3 de castigos que habían sido tan severos que constituyeron asesinato. Registros mostraban que don Manuel había sido particularmente cruel, incluso para estándares de época que toleraba crueldad extrema.
Había desarrollado reputación de castigar esclavos por infracciones menores con violencia que iba más allá de lo que incluso otros propietarios consideraban apropiado. Y había algo más en registros, algo que había sido oscurecido en documentos oficiales, pero que aparecía en cartas privadas y diarios. Durante construcción, don Manuel había ordenado que cuerpos de 3 esclavos que habían muerto de castigos fueran enterrados en cimientos de casa en lugar de en cementerio de esclavos, creyendo, según superstición, que espíritus de muertos protegerían casa contra invasores. Esta práctica, aunque raramente documentada oficialmente, no era desconocida durante época colonial, pero usualmente era hecha con algún ritual o al menos reconocimiento de humanidad de muertos. Don Manuel, aparentemente, había tratado cuerpos como simple material de construcción, sin ceremonia, sin oración. La comisión también descubrió registros de sucesos durante 175 años de historia de casa después de su construcción. Había habido 32 muertes en casa durante ese periodo, número inusualmente alto. Muchas habían sido violentas o inexplicables. Suicidios, asesinatos, muertes súbitas sin causa médica determinable. Y había patrón en muertes. Tendían a aumentar durante ciertos meses del año, específicamente durante meses cuando, según registros coloniales, esclavos habían muerto durante construcción original. Señor Tadeu compiló cronología detallada que mostraba correlación inquietante entre fechas de muertes originales de esclavos y fechas cuando fenómenos posteriores eran más intensos. Don Pedro, ingeniero, examinó estructura física de casa. Encontró que cimientos contenían irregularidades, cavidades que no tenían propósito arquitectónico aparente, áreas donde mampostería parecía haber sido removida y reemplazada. Cuando probó algunas de estas áreas, encontró fragmentos de huesos humanos mezclados con argamasa. «Es posible», reportó a comisión, «que haya restos humanos literalmente incorporados en estructura de esta casa. Si reportes históricos son correctos, cuerpos de al menos 3 esclavos podrían estar en cimientos y posiblemente más en paredes, dado irregularidades que he detectado». La comisión presentó reporte preliminar al alcalde en abril de 1907. Reporte documentaba historia de casa, fenómenos reportados, descubrimientos arqueológicos preliminares de posibles restos humanos. Recomendaciones eran claras. Casa debía ser demolida completamente. Cualquier resto humano encontrado debía ser dado entierro apropiado. Sitio debía ser consagrado formalmente. Pero antes de que estas recomendaciones pudieran ser implementadas, sucedió algo que cambiaría todo. El incendio final, el más intenso y más revelador de todos. Capítulo final. El incendio final y el sellado. En noche del 23 de mayo de 1907, aproximadamente a las 11 de la noche, fuego comenzó en casa de Rua do Sacramento. No fue como incendios anteriores que habían sido contenidos y localizados. Este fue conflagración que consumió estructura completa de manera que parecía casi deliberada, como si casa misma hubiera decidido finalmente destruirse. Vecinos vieron primero luz anaranjada brillando a través de todas ventanas simultáneamente, como si fuegos hubieran sido encendidos en cada habitación al mismo tiempo. No hubo progresión gradual de llamas, extendiéndose de habitación a habitación. Fue ignición instantánea de estructura completa. Bomberos respondieron dentro de minutos, pero fuego era tan intenso que no podían acercarse suficientemente para combatirlo efectivamente. Llamas se elevaban 30 metros en aire, visibles desde toda la ciudad. Calor era tan intenso que edificios a 20 metros de distancia tuvieron que ser evacuados por temor de que se incendiaran por radiación térmica sola.
Y había algo más perturbador reportado por múltiples testigos: sonidos viniendo del fuego. No crepitar normal de madera ardiendo, sino voces, docenas de voces, cantando en lenguas africanas. Era canto que algunos testigos reconocieron como cantos funerales, lamentaciones por muertos. El fuego ardió durante 4 horas. Para las 3 de la madrugada había consumido completamente estructura. Todo lo que quedaba eran paredes exteriores de piedra, ennegrecidas y agrietadas por calor, y ruinas humeantes de interior. Cuando ruinas se enfriaron suficientemente para inspección, don Pedro y don Sebastián, miembros de comisión investigadora, examinaron sitio y encontraron algo que confirmó sus peores sospechas. En escombros de cimientos, expuestos ahora porque pisos superiores habían colapsado, encontraron restos humanos. No solo fragmentos, sino esqueletos casi completos, al menos 5, basado en conteo preliminar. Los huesos mostraban marcas que antropólogos posteriores identificarían como consistentes con trauma violento: fracturas de cráneo, costillas rotas, marcas en huesos largos de brazos y piernas que sugerían habían sido encadenados durante periodos prolongados. Pero había algo más que hizo que incluso don Pedro, hombre de ciencia y razón, sintiera terror supersticioso. Los esqueletos estaban organizados en patrón que no era aleatorio. Estaban dispuestos en círculo, todos orientados hacia centro, donde había estado patio de casa. Era como si hubieran sido colocados deliberadamente en esa formación, tal vez durante construcción original, tal vez como algún tipo de ritual que don Manuel había realizado. Y en centro del círculo, grabado en piedra que formaba base del patio, estaba inscripción que había estado oculta bajo pisos durante casi 2 siglos. Aquí jacen aqueles que construíram esta casa con seu sangue. Que seus espíritus a protejan por toda eternidade. Aquí yacen aquellos que construyeron esta casa con su sangre, que sus espíritus la protejan por toda eternidad. Era evidencia incontrovertible de que don Manuel deliberadamente había enterrado esclavos en cimientos, que había realizado algún tipo de ritual apropiándose de sus muertes para protección mágica de casa. Don Sebastián inmediatamente declaró sitio como escena de crimen, aunque crimen había ocurrido 175 años antes. Ordenó que restos humanos fueran removidos cuidadosamente, tratados con dignidad que había sido negada en muerte. Pero removiendo restos presentó problema técnico inesperado. Huesos estaban tan integrados en estructura de cimientos que intentos de removerlos causaban colapso de paredes circundantes. Era como si casa literalmente había sido construida alrededor de cuerpos, usando sus huesos como parte de estructura de soporte. Don Pedro consultó con ingenieros de Belo Horizonte. Consenso era que intentar remover restos sin demoler completamente paredes restantes era imposible, y demolición completa requeriría explosivos, porque mampostería colonial era tan sólida que métodos manuales tomarían meses. Pero había otro problema, uno que nadie quería articular públicamente, pero que todos sentían. Desde incendio, sitio se había vuelto centro de actividad paranormal aún más intensa que cuando casa estaba intacta. Guardias colocados para vigilar ruinas reportaban experiencias terribles durante turnos nocturnos. Apariciones de figuras africanas caminando entre escombros, voces lamentándose y, sobre todo, sensación abrumadora de presencia hostil que hacía insoportable permanecer en sitio después de oscurecer. 3 guardias renunciaron dentro de primera semana. 4 sufrió colapso nervioso. Ningún local podía ser convencido de tomar posición, sin importar salario ofrecido. Y había manifestaciones diurnas también. Vecinos reportaban que podían escuchar construcción durante días, sonidos de martillos sobre piedra, gritos de esclavos siendo forzados a trabajar, órdenes gritadas en portugués antiguo. Era como si pasado estuviera repitiéndose,
como si trauma de construcción original estuviera siendo revivido una y otra vez. En junio, alcalde convocó reunión de emergencia con obispo de San Juan del Rey, Monseñor Joaquim Silverio, y con autoridades municipales. Necesitaban decisión sobre qué hacer con Sitio. Obispo recomendó que Sitio fuera consagrado formalmente, que restos fueran dejados in situ, pero que fueran dados bendición apropiada, que capilla memorial fuera construida sobre ruinas. Pero alcalde y consejo municipal tenían preocupaciones prácticas. Sitio estaba en área residencial. Vecinos estaban aterrorizados. Valores de propiedad habían colapsado. Y fenómenos paranormales estaban afectando no solo Sitio, sino área circundante. Después de semanas de debate, decisión fue tomada que satisfacía a nadie, pero que parecía única solución práctica. Sitio sería sellado completamente. Paredes restantes serían reforzadas. Restos humanos serían dejados donde estaban, pero serían dados servicio funerario apropiado. Y después, pared de mampostería de 3 metros de alto sería construida completamente alrededor del sitio, bloqueando acceso y visibilidad. Padre Agostinho Ribeiro, quien había intentado exorcismo año anterior, fue llamado para realizar servicio funerario. En julio de 1907, en ceremonia presenciada por alcalde, obispo, miembros de comisión y grupo pequeño de residentes locales, Padre Agostinho bendijo restos, rezó por almas de esclavos que habían sufrido y muerto durante construcción de casa. Pidió perdón en nombre de comunidad por sufrimiento que había sido infligido. Era reconocimiento finalmente de humanidad de aquellos que habían sido tratados como objetos, como material de construcción, como sacrificios para protección de casa, que ironía cruel nunca había protegido a nadie, sino que había traído solo muerte y terror. Después de servicio, construcción de pared de sellado comenzó. Trabajadores, pagados generosamente para superar su miedo, construyeron barrera masiva de piedra y cemento que completamente encerró ruinas. Entrada fue sellada con mampostería. No se dejaron aberturas, ni puertas ni ventanas. Para finales de julio, trabajo estaba completo. Donde había estado casa que nunca quedaba vacía, ahora había solo pared ciega, monolito sin características que revelaban nada de lo que contenía. Placa de bronce fue instalada en pared externa, con inscripción simple. Neste local existiu uma casa construída em 1732, em memória daqueles que sofreram e morreram aqui. Que suas almas finalmente descansem em paz. 1732-1907. En este lugar existió casa construida en 1732, en memoria de aquellos que sufrieron y murieron aquí. Que sus almas finalmente descansen en paz. 1732-1907. Durante meses siguientes, fenómenos gradualmente disminuyeron. Voces se volvieron más débiles, apariciones más raras. Era como si reconocimiento formal y sellado hubieran proporcionado cierre que espíritus torturados necesitaban. Pero nunca cesaron completamente. Hasta hoy, residentes de Rua do Sacramento reportan ocasionalmente experiencias extrañas cerca de sitio sellado. Sonidos de construcción durante noches, lamentaciones que vienen de detrás de pared, sombras que se mueven en patrones que no coinciden con fuentes de luz. Y hay regla no escrita en San Juan del Rey, nunca construir nada en aquel sitio. Pared permanece intacta, monumento silencioso a horror que fue permitido existir durante siglo colonial y que continuó resonando por casi 2 siglos después. En 1968, durante dictadura militar brasileña, hubo propuesta de demoler pared y usar sitio para construir estacionamiento público. Pero cuando trabajadores comenzaron remoción preliminar de sección pequeña de pared, 3 sufrieron accidentes graves en 2 días. Proyecto fue abandonado inmediatamente. En 2005,
Alcaldía consideró convertir sitio en memorial formal a esclavitud, museo educativo sobre horrores de época colonial. Pero consulta con descendientes de comunidades africanas locales reveló que preferían que sitio permaneciera sellado, que muertos fueran dejados en paz. Hoy, pared aún permanece, estructura masiva de mampostería que ocupa lote completo en Rua do Sacramento. Turistas ocasionalmente preguntan sobre ella. Guías locales cuentan versiones sanitizadas de historia, omitiendo detalles más perturbadores. Pero residentes locales, especialmente aquellos de ascendencia africana, conocen verdad completa. Y ocasionalmente, particularmente durante aniversarios de incendio final o durante fechas, cuando esclavos originalmente murieron durante construcción, traen flores y dejan cerca de placa de bronce, honrando memoria de aquellos cuyo sufrimiento fue tan profundo que incluso muerte no pudo liberarlos completamente. La casa que nunca quedaba vacía está finalmente vacía en sentido físico, pero memoria de lo que sucedió allí, el peso de horror colonial que fue encapsulado en aquellas paredes durante siglo y 3/4, permanece, sellado detrás de pared masiva, contenido pero nunca completamente erradicado, recordatorio perpetuo de que algunos horrores son tan profundos que marcan lugares permanentemente, transformando espacios físicos en memorias tridimensionales de trauma que no puede ser simplemente olvidado o demolido. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de Brasil y América Latina, donde casas construidas con sangre nunca pueden realmente estar vacías, donde pasado colonial persiste en presente de maneras que desafían comprensión racional, y donde algunos lugares llevan peso de sufrimiento tan profundo que trasciende generaciones y desafía cualquier intento de silenciar o borrar las voces de aquellos que sufrieron.